Chao pueblo y bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio en el cual estaré hablando de lo que sucedió el día de ayer, todo este ruido que generó Douglas Luiz al haberle contestado a un usuario en Instagram y específicamente qué fue lo que dijo el brasileño y qué nos deja entrever de lo que ha sido la temporada de quizás uno de de las compras que más ha decepcionado dentro de la Juventus. Antes de que entremos de lleno, obviamente nuestra invitación es para que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan para que esta su comunidad de Pueblo Juve siga creciendo y alcanzando muchísimas otra gente que todavía no ha logrado encontrar esta su casa. Así que ¿qué fue exactamente lo que sucedió el día de ayer? Resulta ser que en la madrugada de nosotros de la Américas, de repente Douglas Luiz le contesta a un usuario, y déjenme compartirles justo lo que sucedió, un usuario que le dice, como pueden ver en la pantalla, hey, tú viniste a Turín solo para publicar fotos y pues parece que fue la última gota que derramó el vaso del brasileño, el cual le contestó y se los leo, ¿no? Para poderlo discutir. No vine aquí solo para publicar fotos, nadie más lo ha hecho y quiero que las cosas sean diferentes. Vine con un propósito, escuché a mi corazón cuando llegué y decidí firmar. Ahora quiero que me respondan, ¿por qué un fichaje como el mío no ha jugado 2 partidos consecutivos con esta camiseta? Pueden decir lo que quieran a la prensa más tarde. Oh, Douglas no está en forma. ¿Acaso no estoy en forma? Hice toda la pretemporada y jugué cada partido. Acababa de tener una de las mejores temporadas de mi carrera. Era uno de los mejores centrocampistas de la Premier League. Las lesiones me han frenado, sí, pero ¿cuánto tiempo estuve en el banquillo estando sano? Mucho. Esas lesiones no eran normales. Nunca he sido un jugador que se lesiona, pero hay tantas cosas que podrían haber causado eso que prefiero no comentar. Seguiré dando todo por este club, aunque a veces sea difícil. No es fácil, pero pueden contar conmigo. Así que esas son las palabras, ¿no? La respuesta que da Douglas Luiz frente a este usuario, este comentario del usuario, y la verdad es que pues está llena de cosas y de contenido que nos explota la cabeza, ¿no? Creo que no queda duda de quién se está refiriendo en cuanto lo mantuvieron sentado cuando estaba sano es con la situación de Thiago Motta, ¿no? Recordemos también esa declaración que hizo Douglas Luiz en un post partido en el cual le fue bastante bien, que hubo un malentendido, pero que ya ahorita todo está resuelto. Lamentablemente, después de esas declaraciones no volvió a ver el campo. Y ahora con Tudor también es verdad que no ha encontrado mucho el campo. El mismo Tudor lo ha dicho en las ruedas de prensa que pues le duele mucho no poder usarlo con más regularidad, pero a falta de más partidos no puede hacer tantas rotaciones y en defensa de Tudor la dupla del medio campo Thuram-Locatelli está funcionando muy bien. Entonces, por quien lo mete. Quizás tenga una oportunidad ahorita con la sanción a Yildiz de encontrar un poco más de espacio arriba en el campo, pero esto habla de un jugador extremadamente frustrado, frustrado por cómo fue utilizado en este campeonato, frustrado por su situación física, frustrado por el cómo se manejó su situación de lesiones y lo que se comunicaba a la prensa. Un jugador que en resumen parece estar muy, pero muy frustrado con la Juventus. Pero entre eso también nos deja ver que él firmó con el corazón, estaba comprometido, quizás ya no lo esté, quizás sí lo está, con la Juventus y quería salir adelante. También nos dice que podemos seguir contando con él, por ende sigue comprometido con el proyecto. El mismo Tudor lo dijo en la rueda de prensa, que es un jugador que está total y absolutamente comprometido y de muy alto nivel, tiene una gran pegada, un gran pase. A mí en lo personal me parece uno de los jugadores más interesantes que tenemos en la plantilla, pero de lo mucho que hablamos durante el año, de que no nos explicábamos cómo un jugador en 5 años de Premier League, que solo faltó 30 días por una lesión, en un año en Serie A haya faltado tanto por tantas lesiones. Y eso es algo que él mismo no se logra explicar. Ahora, la verdad es que es increíble cómo con el tiempo vamos aprendiendo realmente todas las cosas que fue destruyendo Thiago Motta durante su terna como director técnico de la Juventus. Porque si hilamos esto con otras declaraciones que han salido de exjugadores de la Juventus durante este año, la verdad es que se pinta que dentro del camerino había una situación extremadamente precaria.
porque recordemos, y podemos empezar desde el principio del año, con declaraciones de Huijsen, ¿no? Que dijo que al final fue el mismo Thiago Motta que lo dejó aparte, no lo permitía entrenar con el resto del equipo. Recordemos, Zule también declaró hace poco que al final Thiago Motta le decía que se quedara, pero al mismo tiempo lo empujaban para encontrar una solución. También, o como olvidar las declaraciones del mismo Danilo al salir y hablar de proyecto fantasioso, de falta de respeto a la tradición de la Juventus. Y en su momento, si recuerdan, en nuestros directos hablamos de cómo esto también iba a afectar a Douglas Luiz, porque al final del día él había llegado gracias también a que tenía a su amigo y capitán de selección, Danilo, en el banquillo. No solo eso, sino que también aprendimos por parte de Fagioli que Motta fue quien al final lo tuvo aparte, después de haber hecho un par de juegos buenos. Él mismo dijo, Motta me dejó de ver. Y es increíble que después de ya un mes y medio de que el ítalo brasileño no esté sentado en el banquillo de la Juventus, se sigan viendo todavía vestigios de lo que fue su impacto dentro de estos chicos. Y entonces cuando nos sentamos a ver, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza o la debilidad, en este caso mental, de este equipo? Realmente podemos empezar a ver que se fue perdiendo poco a poco, ¿no? Y nos empezamos a explicar también cómo es que al principio del año parecía un grupo muy unido y poco a poco se fue perdiendo todo, se fue viendo en las telecámaras de los partidos esa ruptura de grupo y nos damos en este tipo de declaraciones un poquito de visión sobre esto. También me hace recordar aquellas declaraciones del hermano de Koop Miners, quien dijo, si la gente realmente supiera lo que está pasando en la Juve, sabrían lo difícil que es. Estaba tratando de defender a su hermano en ese momento, pero pues obviamente empezamos a ver algo de eso. Y Douglas Luiz yo creo que llegó al límite con ese comentario de este tifoso, porque imagino que él no esperaba hacer este año. Yo me imagino que él llega a Juventus, a Turín, con toda la esperanza de ser un futbolista que haga la diferencia, un futbolista que pueda enseñar su calidad y su técnica, y por decisiones, bien sea desde el banquillo, por situaciones de lesiones, por manejo del vestuario y del grupo, se ve en esta situación. Y aquí es donde podemos abrir otra página sobre esto y volver a recalcar la negligencia por parte de Cristiano Giuntoli en el manejo del grupo. Y aquí una vez más, sí, podemos fácilmente decir que es culpa de Thiago Motta que estos jugadores se sientan así, que estos jugadores se han sentido olvidados, que haya creado esa ruptura interna dentro del vestuario, pero también es culpa de la gerencia y del director deportivo el no haber protegido sus activos, porque al final del día estos jugadores son activos y si los jugadores se han sentido de esta forma, han pasado un año, disculpen la palabra, de mierda, como lo está describiendo Douglas Luiz, y no tomó cartas en el asunto antes o no salió a protegerlos como bien vimos durante el año, entonces también es culpa de una muy mala gestión por parte de la gerencia de la Juventus. ¿Podrá esta declaración jugarle en contrario a Douglas Luiz? Es muy posible. Dicen que los gerentes de la Juventus están molestos con estas declaraciones, pero sinceramente me parece aún más patético si realmente están poniendo más atención a lo que están publicando sus jugadores en redes sociales en vez de tratar de resolver la situación interna y sacar al grupo hacia adelante. Así que en lo personal me gustaría ver a Douglas Luiz más en el campo. Cada vez que jugó, lo poco que jugó, bien sea porque se lesionaba o porque no lo utilizaban, enseñaba cosas diferentes. En mi punto de vista sería un error salir de Douglas Luiz, además porque no creo que te den mucho dinero por él y creo que él también podría tener la oportunidad bajo una gestión buena, un director técnico que confíe en él, que lo apoye, que construya a sus jugadores en vez de destruirlos, podría realmente mostrar y a muchísima gente, al igual que a este tifoso que le dijo ese comentario, demostrarle a todos ellos que estaban incorrectos, que se habían equivocado sobre él. Ahora, claro, está en Douglas Luiz, tendrá el apetito y las ganas de hacer eso, me parece, basado en su pasado, de dónde sale, de Brasil, todas las dificultades que tuvo, que lo puede hacer. Y si de alguna forma le llega este video a Douglas Luiz, espero, Douglas, que sepas que muchos de nosotros te apoyamos e invitamos a que no les escuches a estos tifosi de la Juventus, o bien dicho, tifosi de la Juventus, porque mientras vistas la camiseta de la Juve, habrá
quienes como yo siempre te apoyaremos y querremos el bien para ti y todos tus compañeros. Así que te invitamos a que permanezcas y compruebes a esta gente de que no sabe de lo que está hablando. Y siempre en el campo, como sabemos los de la Juventus, es donde está la última palabra y tú sabes cómo hacerlos. Sí, chicos, los dejo aquí y les invito a que me den sus opiniones sobre esta situación de Douglas Luiz. ¿Qué les pareció el comentario, la respuesta a esto? Y también invitarlos a que quizás tomemos un segundo y nos demos cuenta que nosotros como tifosi también podemos influir sobre estos jugadores y quizás pensar dos veces antes de poner alguno de estos comentarios, porque al final del día sí, puede ser que ganen muchísimo dinero, pero siguen siendo seres humanos, siguen teniendo sentimientos y siguen teniendo dificultades como cualquiera de nosotros. Así que quizás es mejor apoyar. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao.